Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Diego Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Audio y Producción Musical en la Universidad Montrer, en el campus de la ciudad de Morelia, Michoacán. Este video es un proyecto de la materia Proyecto Integrador Musical, y además es un video de apoyo a las personas que están comenzando a hacer trabajos de captura en el ámbito de la producción, ya que el tema del video es diferentes tipos de micrófono estéreo. Hablaremos sobre 4 técnicas de micrófono estéreo. Cabe aclarar que hay muchas más, pero tuvimos que limitarnos a los que pudimos realizar con el material que se tenía. Los materiales que utilizamos fueron 2 micrófonos con polaridad cardioide y omnidireccional, 2 bases para micrófono, una interfaz de audio Focusrite Scarlett 2 y 4. Hay que aclarar que se necesitan 2 entradas como mínimo en tu interfaz para poder realizar cualquier técnica de micrófono estéreo. Utilizamos un computador, mi MacBook, y utilizar pues su DAW de preferencia, que en este caso yo utilicé el Logic Pro X. El objetivo del video es que la gente aprecie y aprenda la importancia y la esencia que logra la microfonía estéreo, que sepan cómo realizar las técnicas y que puedan escuchar y comparar los resultados para cada técnica. Si el cerebro humano constase solamente con un oído, sería prácticamente imposible situar una fuente sonora con los ojos cerrados. Con un solo oído podríamos escuchar un tren acercándose a nosotros, pero deberíamos mirar hacia un lado y hacia el otro para localizar en qué dirección se encuentra el peligro. Pero la naturaleza es tan sabia que nos ha cedido ambos oídos, y esto es por un motivo muy valioso. Gracias a las diferencias de tiempo que se perciben entre los oídos cuando escuchamos un sonido, al estar ambos oídos físicamente separados, podemos dilucidar o saber de qué lugar proviene una fuente, aunque también entran en juego otros factores, como es la direccionabilidad respecto a la frecuencia, entre otros. Pero bueno, lo importante de esto es saber qué es lo que escuchamos y dónde lo escuchamos. Y comencemos a hablar un poco sobre la microfonía estéreo. Técnica AB estéreo. La técnica AB estéreo hace uso de 2 micrófonos omnidireccionales separados para grabar señales de audio. La distancia entre los micrófonos supone pequeñas diferencias en la información de tiempo o fase contenida en las señales de audio, según las direcciones relativas de las fuentes del sonido. Las grabaciones musicales críticas, tales como una orquesta completa en una sala de conciertos, suponen buenos ejemplos de la importancia del posicionamiento correcto de los micrófonos. Aquí los micrófonos se colocarían típicamente por encima o detrás del director. Aunque la mayoría de los instrumentos proyectan su sonido hacia arriba, los micrófonos deberían estar colocados suficientemente elevados para que cada músico por separado no ensombrezca a los demás. Los micrófonos omnidireccionales y el sistema AB estéreo son a menudo la elección más usada cuando la distancia entre los micrófonos y la fuente de sonido es grande. La razón es que los micrófonos omnidireccionales son capaces de captar las verdaderas frecuencias bajas de la señal con indiferencia a la distancia, mientras que los micrófonos direccionales están influenciados por el efecto de proximidad. Por lo tanto, los micrófonos direccionales mostrarán pérdida de bajas frecuencias a grandes distancias. En esta ocasión, nosotros usamos la técnica AB estéreo para grabar una guitarra acústica, así que usamos la distancia de los micrófonos a una distancia de 45 centímetros y el guitarrista lo pusimos a una distancia de aproximadamente 1,5 metros de la fuente de los micrófonos. Técnica XY estéreo. Son 2 micrófonos cardioides de primer orden en el mismo punto, con ángulo separado entre sus ejes para crear una imagen estéreo. El sistema XY estéreo es una técnica de coincidencia que usa 2 micrófonos cardioides situados en el mismo punto y con un ángulo de 90 grados entre sus ejes para producir una imagen estéreo. Se ha usado ángulos de apertura entre las cápsulas de 120 a 135 o incluso hasta 180 grados,
lo cual cambiará el ángulo de grabación y la propagación estéreo. Teóricamente, las dos cápsulas necesitan estar exactamente en el mismo punto para evitar problemas de fase producidos por la distancia entre los micrófonos. Como esto no es posible, la mayor aproximación para colocar los micrófonos en el mismo punto consiste en poner uno sobre otro, con los diafragmas alineados verticalmente. De este modo, las fuentes sonoras en el plano horizontal se recogerán como si los dos micrófonos estuvieran colocados en el mismo punto. La imagen estéreo se produce por la atenuación de la desviación del eje de los micrófonos cardioides. Mientras que el AV estéreo es un estéreo por la diferencia de tiempo, el sistema XY estéreo es un estéreo por la diferencia de volumen. Ya que las fuentes de sonido son principalmente captadas fuera del eje cuando se usa el sistema XY estéreo, hay mucha información en la respuesta fuera del eje de los micrófonos empleados. Y como se comentaba anteriormente, el uso de los micros direccionales a grandes distancias reduce la cantidad de información de bajas frecuencias en la grabación, debido al efecto de proximidad mostrado por estos micrófonos. La configuración XY es por tanto la elección utilizada a menudo en aplicaciones cercanas, por ejemplo en overheads de batería en live, que te ayudan a que la caja no quede tan panoramizada por una mala colocación de micrófonos ambientales, y se te garantiza que ésta reproduzca en el centro de la imagen sonora. De todos modos, con este método la imagen estéreo no suena tan abierta y grande en comparación con otras técnicas de grabación. En este caso, que la utilizamos con la guitarra, parece que nos dio muy buenas respuestas y al guitarrista también le gustó mucho la respuesta que le dio esta técnica, ya que aumentó mucho los agudos, que muchas veces en muchas guitarras, dependiendo de la madera con la que se construyan, llegas a perder agudos en la caja. Entonces, esta técnica de grabación nos aumentó un poco de armónicos y un poco de frecuencias agudas. DIN estéreo. Son dos micrófonos cardioides de primer orden separados a 20 centímetros y con un ángulo de 90 grados entre sus ejes, creando una imagen estéreo. El estéreo DIN produce una mezcla de señales estéreo de intensidad y retardo de tiempo, debido a la atenuación de la desviación del eje de los micrófonos cardioides junto con sus 20 centímetros de separación. Si se usa a grandes distancias de la fuente sonora, la técnica DIN estéreo perderá las bajas frecuencias, debido al uso de micrófonos de gradiente de presión y la influencia del efecto de proximidad de este tipo de micrófonos. La técnica DIN estéreo es más útil en pequeñas distancias, por ejemplo en pianos, en guitarras y en violines, en pequeños conjuntos o para crear una imagen estéreo de sección instrumental de una orquesta clásica. Técnica NOS estéreo. Son dos micrófonos cardioides de primer orden separados a 30 centímetros y con un ángulo de 90 grados entre sus ejes, creando una imagen estéreo. La técnica NOS utiliza dos micrófonos cardioides separados a 30 centímetros y con un ángulo entre sus ejes de 90 grados para crear una imagen estéreo, lo cual supone una combinación de estéreo por diferencia de volumen y por diferencia de tiempo. Algo así como una diferencia entre el AV y el XY. Si se utiliza en grandes distancias hasta la fuente sonora, la técnica de NOS perderá las bajas frecuencias debido al uso de micrófonos de gradiente de presión y la influencia del efecto de proximidad en este tipo de micrófonos.
La técnica NOS estéreo es bastante similar a la técnica DIN, que vimos hace un momento, por lo que su uso también se adecua a pequeñas distancias y se recomienda también para grabaciones de orquestas, pianos acústicos, guitarras acústicas, etc. Bueno, pues si llegaste aquí, muchas gracias por ver el video. Esto ha sido todo, son todas las microfonías que tengo. Y pues en verdad me gustaría que si entendiste este video le dieras like. Si te gustaría que subiera más videos, pues también me lo dejaras en los comentarios. Si por alguna razón los audios no se escuchan bien, por no sea pérdida de calidad de YouTube o así, acá abajo en los comentarios voy a dejar mi carpeta de Drive, de Google Drive, para que descarguen los audios en WAV y para que los puedan escuchar y los puedan dar sus conclusiones ustedes mismos de cuál se escucha mejor, en cuál tienes más agudos, en cuál tienes más graves, o simplemente cuál técnica te serviría mejor en estos días que vas a tener tu grabación. Muchas gracias.